Buenas noches, ingeniero. Yo le voy a presentar el análisis de el PNID, o que en nuestro idioma sería un diagrama de tuberías e instrumentación. Entonces, yo les voy a hablar sobre un intercambiador de calor que se usa normalmente en las industrias, y así es como se vería este mismo. En físico ya, el intercambiador de calor sería y este sería su diagrama. Entonces, para el análisis tenemos que saber que este mismo cuenta con tres familias que están representadas por los números, por estos números que están aquí. Entonces tenemos tres familias. La 301 sería la encargada de controlar el vapor, que lo vemos aquí. El vapor. La 203 es la encargada de encontrar la variable de nivel, aquí. Y la 101 es la encargada de controlar el flujo de proceso. Muy bien. Una vez sabido esto, vamos a empezar con la familia 1, que sería la 301. Entonces, vemos que aquí tenemos una entrada de vapor, y la cual pasa, ingresa al intercambiador, que sería mediante una válvula de temperatura, que la vemos aquí. Esta válvula de temperatura envía señales neumáticas al transmisor de temperatura, que es el que tenemos aquí. Mediante un transductor, cambia las señales a señales eléctricas y le envía al control indicador de temperatura, que es este de aquí. Posteriormente tenemos otro transmisor de temperatura, y vemos que mediante un tubo capilar nos ayuda a saber la temperatura que tenemos dentro de nuestro intercambiador de calor, que como ya mencionamos es este. Entonces, envía mediante una señal eléctrica, como podemos ver, la temperatura tomada del intercambiador de calor, y la envía al control indicador de temperatura. Registra la temperatura enviada desde aquí, y también la temperatura que ingresa por la válvula, es decir, la temperatura del vapor. Y si determina que la temperatura del intercambiador de calor es mayor a la que entra, pues enviará una señal al transmisor de temperatura, una señal eléctrica que mediante un transductor se convierte en una señal neumática. ¿Para qué? Para cerrar la válvula de temperatura, ya que esto nos indica que algo está sucediendo mal en esta trayectoria, ya que en lugar de disminuir la temperatura, está aumentando la temperatura. Ahora vamos a la familia 2. En la familia 2 tenemos la entrada del flujo de proceso mediante una válvula de temperatura igualmente. Vemos que ingresa al intercambiador, y a la salida nos encontramos con un termopozo. Este termopozo nos ayuda a proteger el transmisor de temperatura, que es que está ubicado más adelante. Enviará una señal eléctrica al control registrador de temperatura, que tenemos aquí, y tiene anclada una alarma de alta temperatura. Esto quiere decir que si nuestra temperatura de salida es demasiado alta, se anclará al interruptor de temperatura, que es de aquí, y mandará una señal al control registrador de temperatura, nuevamente una señal eléctrica, y lo transformará en neumática, y de esta manera la señal llegará acá para poder cerrar la válvula de temperatura hasta que la temperatura del intercambiador se regularice. Muy bien. Ahora tenemos que estas siglas FC, ¿esto qué nos quiere decir? Que en caso de falla eléctrica o de suministro de aire de la válvula, esta va a tender mecánicamente a cerrar. Muy bien, ahora volvemos acá al interruptor.
El interruptor de temperatura envía una señal eléctrica a esta alarma, que esta alarma en cambio es una alarma de baja temperatura, que se activará cuando la temperatura esté baja. Y de esta forma, o sea, esta lo que hace es solo activarse, esta no envía ninguna señal. Esta se activa para que el operario, la persona que opere, pueda activar el interruptor de temperatura para enviar una señal eléctrica al controlador. Entonces el operario lo activará y enviará una señal eléctrica al control registrador, y este la cambiará nuevamente a neumática, y así podrá cerrar la válvula en caso de que sea necesario. Muy bien, ahora vamos a la familia 3. En la familia 3 tenemos un transmisor, pero esta vez de nivel, que indicará el nivel de flujo dentro del intercambiador de calor que tenemos aquí, y mandará una señal eléctrica al controlador indicador de nivel que tenemos aquí. Y como podemos observar, este también tiene un transductor que cambiará la señal a neumática para cerrar o abrir la válvula de nivel que tenemos aquí. Aquí también tenemos en la válvula unas siglas. Estas siglas en cambio significan que en caso de falla eléctrica o de suministro de aire, la válvula tiende mecánicamente a abrirse y poder de esta manera sacar el flujo excedente, y así terminaría nuestro proceso para condensar el vapor. Entonces esto es lo que realizaría nuestro diagrama de tuberías de instrumentación, separada en familias para que pueda ser entendido de mejor manera.